Hola gente, bienvenidos a No Sabemos Nada de, donde tenemos el conocimiento aproximado de muchas cosas. Yo soy Álvaro y les doy la bienvenida a este review sin spoilers de Gemini Man, o como llega a Latinoamérica con su nombre en español, Proyecto Géminis, la nueva película de Ang Lee protagonizada por doble Will Smith. Antes de comenzar quiero recomendarles que si les gusta este video y no se han suscrito al canal, por favor suscríbanse, denle click a la campanita para activar las notificaciones y compartanlo con sus amigos y contactos para que siga creciendo la comunidad de No Sabemos Nada de. Además de eso, estén súper pendientes porque ahorita más tarde voy a estar grabando y publicando el review de Midsommar, que también, así como Gemini Man, se estrena este fin de semana en salas de cine. Como mencioné, este es un review sin spoilers en donde no voy a entrar en detalles, pero sí voy a ser un poco riguroso con algunos de los puntos que voy a tratar. Pero siendo un review sin spoilers, no queremos arruinarle la experiencia a nadie. Les recuerdo que si alguien deja algún comentario con spoilers en la sección de comentarios, esa persona va a ser baneada permanentemente. Entonces, ahora sí, comencemos. Gemini Man es la historia de Henry Brogan, interpretado por Will Smith, un mercenario que después de un golpe está muy aburrido de su vida y decide retirarse, pero hay ciertas personas dentro de la DEA, que es la agencia gubernamental para la que él trabaja, que no están de acuerdo y que tienen unos planes diferentes para él. Entonces ahí es donde se da todo esto, empiezan a tratar de matarlo, pero él es el mejor de todos los asesinos y tienen que enviar también al mejor del otro lado hasta que se descubre que es un clon mucho más joven de él mismo. En términos generales, la película me parece que tiene puntos positivos, tiene otros puntos que son muy más o menos, y en realidad creo que yo la definiría así, como una película muy más o menos. Es una película insípida en muchos sentidos, en donde hay muy cosas increíbles dentro de la calidad de la imagen, hay otras cosas deplorables dentro de la calidad de la imagen, hay ciertas cosas en ciertos momentos en donde las actuaciones llegan a ser bastante buenas, pero en términos generales las actuaciones son bastante insípidas. Es una película que es entretenida, pero tampoco llega a dejar ninguna recordación de ninguna de estas cosas. Y digamos que aquí es donde digo que voy a ser riguroso con los puntos por los que creo que esta película es de esa manera y por lo que sentí que esta película era así. Entonces tenemos que tener en cuenta que esta película lleva más de 20 años en desarrollo. Inicialmente el guión se escribió antes, bueno, se supo de este guión en 1997 y desde entonces ha cambiado estudios, ha estado a punto de empezar a rodarse. Hemos tenido muchos directores dentro de la lista de actores que estaban para protagonizar esta película en algún momento u otro desde 1997. Tenemos a Harrison Ford, a Chris O'Donnell, a Mel Gibson, a John Boyd, a Nicolas Cage, a Brad Pitt, a Tom Cruise, a Clint Eastwood, a Arnold Schwarzenegger, a Sylvester Stallone e incluso a Sean Connery. 20 y pico de años después, por fin llega Ang Lee, por fin llega este estudio y por fin tenemos esta película, pero en muchos sentidos se siente como una hija de los noventas. Se siente como una película que en los noventas habría podido funcionar bastante bien, teniendo en cuenta la manera en la que trata las temáticas, la acción y bueno, diferentes cosas, pero que ahorita no se siente como una película tan actual, se siente como, no sé, es una película que es bastante extraña en muchos sentidos. Hablando de puntos positivos, la calidad de la imagen es increíble. Yo la vi en una sala de Cinemark y creo que eso tiene que ver, creo que Cinemark tiene unos proyectores un poco de más alta tecnología que otras salas. Cuando yo vi El Hobbit, las tres películas del Hobbit, que esas también fueron grabadas con una tecnología nueva. Entonces les aclaro, Gemini Man fue grabada con un frame rate mucho más alto del normal. Generalmente las películas están a 24 cuadros por segundo. Esta película se grabó a 120 cuadros por segundo y además se grabó con un 3D nativo. Entonces digamos que también se necesitan ciertos proyectores especiales para poder ver estas cosas. El Hobbit en su momento se grabó a 48 cuadros por segundo, el doble de la velocidad. Y cuando yo vi esa película, de verdad es el 3D más impresionante que yo he visto hasta el momento y la calidad de imagen más impresionante que he visto hasta el momento. Pero también hay algo muy extraño y es que la calidad de cine, la imagen de cine ya está muy metida dentro del subconsciente de todos. Ya tenemos una estética muy definida de cómo se ve una película en cine a 24 cuadros por segundo, y cuando esto cambia es como, wow, o sea, se ve como esos televisores que uno ve de promoción, de esos televisores en donde la imagen se ve súper, hiper, mega HD, que uno dice como, pero esa imagen nunca la veo yo así en mi casa, ni siquiera con un Blu-ray, en ninguno de los canales HD se ve la imagen de esa manera.
Algo así se ve la película, digamos que cuesta un poco en ciertos sentidos adaptarse, pero pues es algo a lo que uno se acostumbra. Pero en términos generales es el 3D más impresionante que he visto desde El Hobbit. Me parece que la película comienza con un plano de un techo de una estación de tren y desde ahí es como wow. Esto realmente es impresionante. El 3D en muchos momentos de verdad se siente bien. Si quieren ver esta película, creo que vale la pena hacerle la inversión al 3D porque de verdad es un 3D que está muy bien logrado precisamente porque fue grabado nativamente en 3D. Eso quiere decir que lo grabaron con dos cámaras estereoscópicas que luego fue traído este material y fue convertido digitalmente y toda esta cosa y no fue como la mayoría de películas en donde se graba con un solo lente, se graba con una sola cámara y después con procesos digitales se hace la estereoscopía para que se cree el 3D, entonces termina siendo muy plano o diferentes cosas. Aquí se siente la profundidad, se sienten los diferentes planos hasta tal punto que uno puede enfocar diferentes planos cuando no está desenfocado algo, o sea, cuando no hacen la elección consciente de desenfocar el fondo o algo por el estilo y cuando vemos todo claramente, uno puede enfocar claramente cada uno de los planos que se encuentran dentro de la imagen y eso para mí es absolutamente increíble. Al mismo tiempo, el efecto de Will Smith me pasa un poco a efectos especiales y ahorita vuelvo al punto de la edición. Me parece que funciona bien en la mayoría de la película, pero también hay momentos en los que, o sea, literalmente hubo un momento en la película en donde hice como, ugh. ¿Qué es lo que estoy viendo en la pantalla? O sea, me sentí como un poco como, ¿qué es esta cosa? Porque de un momento a otro la calidad de la imagen bajó considerablemente y cuando digo considerablemente es que se van a dar cuenta en ese punto porque también escuché a otras personas como que se sorprendieron en ese momento, entonces digamos que los efectos en ese sentido son dispares a pesar de que logran un muy buen Will Smith en ciertos momentos, sobre todo cuando tenemos partículas y cuando tenemos un montón de cosas que no nos dejan tenerlo enfocado específicamente a él. Funciona bastante bien, hay otros momentos en donde él es el centro de atención cuando es joven y funciona bien, hay otros en donde funciona no tan bien y tenemos este momento específico que no voy a mencionar cuál es ni en qué momento de la película está, en donde es literalmente ¿qué es esta vaina tan horrible? Por otro lado, la película se siente como con una edición extraña. En términos generales, el ritmo el ritmo no funciona tan bien, es una película que nunca logra despegar como tal. Tenemos muchas pausas, tenemos muchas cosas, tenemos muchas elecciones que se me hacen realmente muy extrañas y digamos que es una película que es así, tiene cosas que son geniales y al mismo tiempo esas cosas que son geniales entran a jugar en contra de ella. Entonces tenemos momentos en donde la cinematografía es realmente increíble y otros momentos en donde las selecciones de encuadre, las selecciones de cosas son muy extrañas porque parecen muy principiantes sí, parecen muy como de alguien que simplemente puso la cámara ahí porque tenía que poner la cámara o como si de pronto hubieran perdido material de otras tomas más interesantes o de otras tomas que hubieran podido funcionar mucho más en términos dramáticos y en términos de ritmo y les hubiera tocado meter cualquier cosa que tenían ahí. Entonces se siente extraña lo que digo, las actuaciones en términos generales y las situaciones en términos generales son bastante insípidas, entonces aun cuando uno debería estar sintiendo la emoción de lo que está sucediendo, uno no la está sintiendo del todo y ahí entra a jugar la parte de las escenas de acción. Digamos que tenemos un trabajo de coreografía, tenemos varias secuencias de acción bastante importantes, la que vemos en el tráiler por ejemplo que sucede en Cartagena es bastante interesante, pero al mismo tiempo en esas escenas de acción precisamente es donde se alcanza a sentir las limitaciones de la tecnología o no necesariamente las limitaciones de la tecnología que estaban utilizando como las limitaciones de presupuesto para utilizar la tecnología que estaban utilizando porque cae en, o sea, en el mismo pecado que caen muchas de las películas de acción actuales y es que tenemos secuencias de acción, tenemos peleas, tenemos un montón de cosas, tenemos a dos personas peleándose realmente muy fuerte en un escenario totalmente oscuro, los dos vestidos de negro sobre fondos negros, en donde uno es como, ¿qué está pasando aquí? ¿Por qué no puedo entender bien qué es nada de lo que está pasando? Y es obviamente para no tener que mostrar
a Will Smith con Will Smith joven dentro del mismo cuadro tantas veces, a menos que no tenga como una intención dramática o que sea un momento en el que ellos dos estén hablando o estén interactuando verbalmente, podríamos decirlo, pero cuando están luchando el uno contra el otro, cuando tienen luchas mano a mano y toda esta cosa, es como ambientes totalmente oscuros y es como, ok, no podemos ponerle a este doble, a estos dos dobles, porque la verdad no creo que Will Smith tampoco hubiera grabado totalmente ninguna de esas escenas de pelea, a pesar de que es un actor bastante atlético y toda esta cosa, a menos que sea Tom Cruise, muy pocos actores tienen el derecho o siquiera quieren hacer estas escenas de acción completas. Entonces, digamos que no creo que Will Smith estuviera ahí. Yo creo que eran dos actores, dos dobles peleando el uno contra el otro. Entonces, es como no podemos ponerle la cara a estos dos dobles todo el tiempo, entonces pongámoslos en un lugar oscuro y así hay otras escenas que funcionan de la misma manera. Entonces, a pesar de que hay unas bastante impresionantes, de nuevo, hay otras que le bajan toda la emoción a todo. Por otro lado, en términos temáticos, tampoco llega a ser una película bastante efectiva porque tenemos temas de clonación, tenemos un montón de cosas, tenemos toda esta cosa de la DEA, bueno, como que tenemos unos asuntos que podrían llevarnos a unos dilemas morales bastante interesantes, mucho más característicos de una película de ciencia ficción, pero aquí simplemente pasan por encima de ellos. Hay un momento en donde sí hablan, en donde sí los mencionan como tal, pero es eso. Es simplemente una mención, es simplemente como para poner el chulito de mencionamos esto porque tenemos las posibilidades de abrir una discusión bien interesante con respecto a dilemas morales alrededor de la clonación, alrededor de la guerra, alrededor de un montón de cosas, pero no lo vamos a hacer porque decidimos simplemente no desarrollarlo. Entonces sí, en cuanto a personajes, tenemos a Will Smith como Henry Brogan y como Junior, su contraparte más joven. Digamos que aquí no solamente por el hecho de que esté interpretando a dos personajes, sino por la naturaleza de la historia y por todo esto, Will Smith es el que más tiempo tiene en pantalla, pero al mismo tiempo es el que más tiene posibilidades para demostrar su rango actoral en esta película insípida. Entonces hay bastantes momentos que son emocionalmente fuertes, en donde, por ejemplo, en su contraparte más adulta, Will Smith, el personaje de Will Smith, Henry, está cansado de su vida, está como pensando en muchas cosas de lo que ha hecho, está en sus 50, pero toda su vida se ha dedicado simplemente a matar y bueno, como todas estas cosas que vemos al comienzo de la película que lo llevan a la decisión de retirarse. Entonces tiene todas estas preguntas después cuando se da cuenta de que el que enviaron a matarlo es el mismo pero más joven. Se crean otras preguntas, digamos que tenemos ahí cosas internas que llegan a ser interesantes en algún momento. Como Junior también tiene sus dilemas cuando se da cuenta de que a quien está casando es la persona más adulta de él, cuando se va dando cuenta de todo lo que ha estado rodeando su vida hasta ese momento. Entonces, por ese lado, Will Smith la logra bastante bien en una película que no lo deja tampoco explotar al máximo sus dotes actorales. Tenemos a Mary Elizabeth Winstead como Dani Zakarweski, que es una agente de la DEA que termina estando involucrada con toda esta cosa y termina apoyando a Henry. Pero digamos que de ahí en adelante, aparte del personaje de Clive Owen, que tampoco es que lo desarrollen un montón, pero es al que le dan las cosas más interesantes. De ahí en adelante lo que son Mary Elizabeth Winstead y Benedict Wong como Baron son dos personajes que simplemente están ahí para apoyar a Will Smith, simplemente están ahí porque tienen que estar ahí o porque pueden estar ahí. Entonces, hablando de Benedict Wong, es un compañero del pasado de Henry que llega también a ayudarlo después de varias cosas. Y tenemos a Clive Owen como Barris, que es el antagonista, que es este tipo que está detrás de todos estos experimentos del proyecto Géminis como tal, en donde se creó al clon de Henry, que es el que le está cazando constantemente, le da órdenes a Junior. Digamos que ahí tenemos unas cosas más adelante que podrían haber sido mucho más interesantes de lo que fueron en términos generales, pero aún así tampoco es que le den mucho espacio a Clive Owen para actuar. Él es también un muy buen actor, entonces ninguno de estos personajes realmente tiene como espacio para desarrollarse dramáticamente o para desarrollarse de alguna u otra manera. Entonces, terminamos respondiendo a la pregunta, ¿vale la pena ver esta película? La verdad, no creo. La verdad creo que no vale la pena pagarle el cine. O sea, como experiencia visual, creo que tiene momentos muy interesantes. Si quieren ver una película
en donde el 3D de verdad está muy bien logrado, es un 3D verdadero. Vayan a ver Gemini Man. Aunque de nuevo no estoy seguro, yo la vi en una sala Cinemark. No sé si creo que Cinemark tiene unos proyectores más avanzados que otras cadenas de cine. Entonces no sé si de pronto se vaya a ver de la misma manera en las otras. Me parecería muy interesante saber si ya la vieron y si la vieron en otras salas que no son salas de cine de Cinemark. Si también la vieron igual, si les pareció mejor la calidad de imagen o si la vieron como cualquier otra película. Entonces por favor déjenme abajo eso en los comentarios. Recuerden sin ningún spoiler, pero aún así creo que si tienen la posibilidad y si tienen la suerte de tener estos proyectores que pueden proyectar esta película a su potencial máximo, creo que de verdad es una experiencia que en este momento, en lo que hemos visto en este año y desde que vimos El Hobbit en cines, es realmente inigualable. Realmente creo que por ese lado sí la recomiendo totalmente. Pero en términos de historia, en términos de actuaciones, en términos de acción, es una película que se queda bastante corta, es una película bastante insípida en muchos sentidos. Entonces sí, yo la verdad es un domingazo. Es una película que uno puede ver por la tarde, Premier Caracol, simplemente como cuando no tiene nada que hacer o cuando la den en televisión o cuando llegue a Netflix o alguna de estas plataformas. Si no tienen nada más que ver, creo que es una película que podrían ver por ahí. De resto, siento que no se están perdiendo de mucho. Entonces sí, por el momento no tengo nada más que decir al respecto. Les pido que abajo en los comentarios dejen todas sus opiniones. Si ya vieron la película, recuerden no poner ningún spoiler. Si no han visto la película, ¿qué les parece lo que yo digo? ¿Les llama más la atención? ¿La van a ir a ver? ¿No la van a ir a ver? Por favor, déjenme todo eso abajo. Denle like a este video, compártanlo con sus amigos y contactos a los que creen que les pueda interesar. Suscríbanse al canal, son nuevos, y si ya están suscritos, denle click a la campanita para activar las notificaciones. Y así se van a enterar de todo lo que sucede aquí en YouTube cuando sabemos nada de videos nuevos, directos sorpresa, directos programados, etcétera, etcétera, etcétera. También pueden seguirme en el resto de redes sociales en facebook.com/no sabemos nada de 4, en Twitter, en Instagram en @no sabemos nada de, pero me encuentran también como no sabemos nada de. Todos los links se encuentran abajo en la descripción de este video. Yo soy Álvaro y nos vemos en una próxima oportunidad. Hasta luego.